Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Pocas figuras generan tanta discusión en la historia política reciente de Chile como Jaime Guzmán, intelectual, profesor universitario, fundador de la UDI, principal arquitecto civil del régimen militar y uno de los redactores más influyentes de la Constitución de 1980. Su legado sigue marcando buena parte de los debates políticos actuales. Su vida está atravesada por múltiples contradicciones. Un civil con enorme influencia en una dictadura que mantuvo tensiones con algunos de sus sectores más duros, un político profundamente conservador que al mismo tiempo desarrolló relaciones complejas con actores de distintas sensibilidades, y sobre esa figura acaba de publicar Animal Político, el poeta, investigador y editor Guido Arroyo, autor también de la poesía chilena No existe, La magia del sur y coautor de Chacarillas, Los elegidos de Pinochet. El libro propone una aproximación a Jaime Guzmán desde su biografía, sus obsesiones, sus redes de poder, sus contradicciones y su legado, y por eso lo tenemos acá en esta mañana en Turno AM. Bienvenido. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un placer estar acá, la verdad. Guido, qué bueno que estés acá. Guido, el libro comienza prácticamente desde el final, el funeral de Jaime Guzmán. ¿Por qué te pareció un buen punto de partida para intentar explicar quién era? Justamente cuando estaba investigando en torno al libro, imaginé primero una gran crónica en torno al funeral de Jaime Guzmán. Es un momento muy alegórico, es el primer funeral de Estado desde el inicio de la transición, y era un momento donde uno podría visualizar cómo se iba a perfilar todos los 90s en Chile. Era una democracia muy frágil, la gente estaba agolpada afuera de la iglesia pidiendo que los militares volvieran a las calles, a todos los personeros importantes de la Concertación, Ricardo Lagos, Pitar, etcétera, le gritaban asesinos, la gente pedía la destitución de los ministros, y un poco ese momento, esa escena perfila lo que fueron todos esos 90s de esa frágil democracia y de una figura, digamos, dictatorial aún presente, encarnada en el primer mártir de su sector, que es Jaime Guzmán Errázuriz. O sea, a ver, para entender, uno pierde con la época la distancia de la noticia. Esto fue un impacto y un golpe gigante. Si hubieran canales de noticias 24 horas, esto sería un... Transmisión en vivo, 24 horas, breaking news en todo momento. Aparte hay un dato muy particular, la madre de Jaime Guzmán se encontraba en Alemania. Fue muy complejo, digamos, contactarla. Ella se dedicaba al viaje, digamos, de jóvenes de clase alta, viajes, digamos, educacionales. Y por eso se semi-embalsamó el cuerpo de Jaime Guzmán y se tardó durante 3 días para hacer el funeral. Entonces era una transmisión continua. Incluso medios de España cubrieron la noticia como un acto impresionante de lo que pasaba en este recién país democrático. Si tuvieras que explicar a alguien que no conoce la historia chilena quién fue Jaime Guzmán, ¿qué dirías? ¿Por dónde partirías? Creo que la síntesis más peculiar es que hay un país en Latinoamérica a quien le encargan crear una constitución y esa persona tiene 27 años. El 14 de septiembre de 1973, 3 días después de acaecida el golpe de Estado cívico-militar, hay una reunión privada de la cual emana un acta y en ella se establece que en Jaime Guzmán Errázuriz iba a recaer la realización de la nueva constitución chilena. Eso es muy improbable. O sea, un país que decida que una persona de 27 años con mucha trayectoria política, pero sin mucho conocimiento, esté a cargo de una constitución, me parece primero loquísimo, y lo más raro es que esa constitución sigue vigente el día de hoy. Muchos rivales de Jaime Guzmán decían que era brillante. ¿Cabe esa característica? Sobre todo en su época, que diría entre los 25 y 32 años, sí habían muchos destellos de brillantez. Era un excelente orador, era un debatista a toda prueba, era una persona que tendía a arrinconar a sus rivales, a veces los menoscababa, los humillaba intelectualmente. Muy pocas veces perdió un debate, salvo con algunos personeros muy, muy puntuales de la izquierda en términos, digamos, universitarios, y era un tipo altamente conectado con todas las esferas de poder. De hecho, la DINA, en 1976, lo investiga y emana un documento en el cual se establece que Jaime Guzmán Errázuriz tenía incidencia en más de 25 instituciones, donde habían ministerios, cancillerías, asociaciones gremiales privadas de universidades, canales de televisión, canales de radio, etc. O sea, él era el poder. Era como el termómetro neurálgico o el radar neurálgico de la dictadura cívico-militar en esa época. Y ahí tú dices dictadura cívico-militar, entonces él era una especie de amalgama entre los civiles y los militares. Quizá la amalgama más importante en esa época. Perfecto. Esto está todo documentado, por si acaso no es opinión. Sí, me permites hacer las preguntas desde la ignorancia, porque hay una generación de personas
Yo siempre he contado esta anécdota. Me tocó en alguna oportunidad hacer una investigación sobre Michael Townley para CNN y Warner Brothers. Y cuando uno le dice a un joven quién es Michael Townley, te dice, el del GTA 3. Tal cual. ¿Cachai? Entonces siempre hay que volver a resetear la historia. Jaime Guzmán, hombre clave en la dictadura, con mucho poder, con mucho conocimiento, con mucho secreto, mucha carpeta. Mucha carpeta. Mucha carpeta. Hacia el día de hoy, además de su obra, que es la Constitución, ¿en qué influye? Yo creo que influye en que, primero, el relato constituyente que él articuló, de ser una constitución muy técnica, llena de clivajes, es un relato que nos sigue pesando hasta el día de hoy. Si algo podemos entender del fracaso del proceso constituyente, es que el país le costó abrazar una idea, porque eran ideas yuxtapuestas, y lo que quería era quizá una constitución un poco parecida a la que teníamos anteriormente. Eso yo creo que es uno de los primeros elementos. Y un segundo elemento es un poco el relato moral que poseía Guzmán para entender la política. Él siempre defendió de que el Estado-Nación, que Chile tenía que ser o obrar por el buen vivir de una idea de nación. Esa idea es una idea muy similar a la que vemos el día de hoy con nuestra clase gobernante actual. Es decir, esta idea de la incivilidad, etcétera, son citas provenientes, digamos, a ese primer gremialismo, que era un gremialismo de ultraderecha, ultraconservador, y que sigue vigente hasta el día de hoy. Diría que no es el gremialismo de otra parte de la UDI, el gremialismo más popular, el gremialismo que sí ganó elecciones universitarias, que un poco está encarnada en la figura de Longueira, ¿no? Y que está en este momento en un debate político continuo. Pero ese primer gremialismo yo creo que es un gremialismo al cual adscribe el presidente actual, y claro, es un mundo moral complejo de ver. Guido, disculpa, cuando tú mencionas que Jaime Guzmán oscilaba entre el régimen cívico-militar, ¿te refieres a que principalmente era un ideólogo, un político, un operador, un intelectual, o era una mezcla de todo esto? Era una amalgama de todo, porque por una parte él operó como una suerte de vocería activa, sobre todo para los elementos más complejos de la primera dictadura. Cuando venía algún tipo de periodista extranjero, cuando el Times quiso hacer un reportaje, la persona a la cual la hacían hablar era Jaime Guzmán Errázuriz. Él tenía un roce y una intelectualidad distinta a lo rudimentario, que eran, digamos, por decirlo de una manera, un eufemismo leve, a lo rústico que eran los militares de esa época. Entonces, en los primeros años él opera como este vocero, y también en la mayoría de los documentos que garantizan la continuidad, digamos, de la dictadura cívico-militar, la mano que está detrás en términos jurídicos es Jaime Guzmán. Hay un tema que Jaime Guzmán también habló con la cultura popular, participaba de los paneles televisivos del Mundial de Canal 13. ¿Por qué se daban esas características? Esto es súper fascinante, porque cuando yo empecé la investigación habían solamente reels un poco menoscabando esto, pero si uno investiga y el archivo no muerde, llegó a un nivel de profundidad de su conocimiento, tanto futbolero como del pop, impresionante. Guzmán empieza a salir de la cúpula de la dictadura a fines de los 70, luego ingresa a ser una suerte de figura pública, y él cubre el Mundial de 1982, yendo al Mundial y escribiendo columnas diarias, reflexionando tanto futbolísticamente como geopolíticamente del fútbol. Su conocimiento del fútbol era muy, muy profundo, y esto se debe a que su padre fue un gran, digamos, hincha del fútbol vinculado a la Universidad Católica, y él vio los partidos todos los domingos casi toda su infancia. Siempre hay inquietudes sobre la sexualidad de Jaime Guzmán. ¿Qué encontraste? Yo lo que quise hacer por rigurosidad periodística fue develar los que había en los documentos. Hay mucha información no chequeable en torno a su homosexualidad, y lo cierto es que Manuel Contreras intentó de probar su homosexualidad tendiéndole trampas a él. Espera. Habían operaciones para sacarlo del closet. Manuel Contreras odiaba a Jaime Guzmán, era su enemigo político, e intentó sacarlo de la cúpula de la dictadura a fines del 76. ¿Y cómo lo hizo y por qué lo hacía? Fue una cosa muy, muy burda. Básicamente mandó, estos son operaciones de inteligencia, cuesta creerlo, mandó a un militar a que sedujera a Jaime Guzmán, uno de los militares mejor parecidos, se reconoce hasta el día de hoy, y Guzmán no cae en eso. Yo lo que me enfoqué fue un poco a no caricaturizar eso, porque también me parece que hay un poquito de homofobia, digamos, en esa como apelación, y en entender que Jaime Guzmán siempre entendió la sexualidad, y se lo confiesa a su hermana en una carta muy emotiva, como algo a lo cual no quería afrontar, quizá por su vínculo, digamos, ideológico religioso, o religioso más bien. Había un peso. Exacto. Jaime Guzmán afecta hasta nuestro presente. Es parte todavía de la conversación del presente. Algunos lo comparan con Portales. Bueno, él en una entrevista a Don Francisco dice que su sueño es que esta nueva constitución, que es la que un poco encarna en la Comisión Ortúzar, durara más de 90 años.
Yo creo que sigue siendo un peso porque después de un fracaso de proceso constituyente en Chile, aún está vigente obviamente su relato, y yo creo que en 15, 20 o 30 años más, que espero que estar vivo para cuando haya una nueva constitución, vamos a seguir volviendo a esta figura. Guido, y cuando hablamos de influencia, ¿qué tanta incidencia tenía en Augusto Pinochet? ¿Era escuchado más como un asesor o como alguien capaz de orientar decisiones estratégicas? ¿Cómo fue construyendo esa decisión de poder, esa posición? Justamente en los primeros años, él comienza a ser una persona muy influyente para Augusto Pinochet, sobre todo en términos de decisiones estratégico-políticas y la vinculación de la dictadura hacia lo público. Es una de las figuras que mejor encarna en ese momento, junto a Álvaro Puga, la forma en que se mediatiza la dictadura y se presenta a la sociedad. Y era un asesor, por decirlo así, solicitado, porque en un momento trabajó para Lee y Pinochet le pide, por favor, que trabaje directamente para él. Entonces estamos hablando de una persona con mucha capacidad, con mucha inteligencia, y no hay que olvidar que él en el programa Hasta Ahora se improvisa, que es un programa con mucho rating. Sí, como el Tolerancia Cero de esa época. Claro, pero con mucha mejor métrica, digamos. Y él era una figura descollante. O sea, si uno mira de nuevo el archivo, se da cuenta que era un poco la imagen que más le interesaba a su sector, digamos, ¿no? En el libro también aparecen referencias a sus visitas y vínculos con Colonia Dignidad. ¿Qué sabemos realmente de su relación con la colonia? Bueno, él tuvo una relación directa con la colonia, está dentro de las fichas que los mismos, digamos, personeros de la colonia tenían de las personas que eran visitantes. Hay testimonios que dicen que él incluso impartía clases dentro de Colonia Dignidad, en la misma época en que Patria Libertad tenía una vinculación directa con Colonia Dignidad y tenía parte de la formación política y militar dentro de ese espacio. De hecho, Guzmán también fue parte de la cúpula política de Patria Libertad hasta mediados del año 72, según la mayoría de las fuentes. Y por supuesto, resulta imposible hablar de Jaime Guzmán sin hablar de la Constitución del 80. ¿Cuál fue exactamente su papel en la elaboración de ese texto? ¿Qué encontraste? Bueno, él es signado, como comentaba, el 3 de septiembre a ser la persona que encauzaría este proyecto. Luego de eso, él trabaja en la Comisión Ortúzar desde el inicio, siendo una de las personas que articulaba, digamos, todas las opiniones hacia lo constituyente, y luego se transforma en una suerte como de secretario actario, digamos, de la Constitución. Cuando termina ese proceso, se envía este documento, hay una revisión de la cual hay una suerte de caja gris y luego de hecho se promulga. Pero básicamente uno podemos decir que Guzmán estuvo a cargo en las actas de todo el proceso desde el 73 hasta que termina de validarse la Constitución. Guido Arroyo, autor de Animal Político, un perfil de Jaime Guzmán, ha estado esta mañana con nosotros. ¿Se me puede prestar el libro? Lo edita Debate para que vayan a buscarlo a su tienda favorita. Un perfil muy interesante que hemos destacado esta mañana. Estará más adelante, nada más y nada menos que el periodista, escritor, fotógrafo y realizador audiovisual multidisciplinario Sergio Marras, que también trae un montón de memoria de esa época e ideas para poder debatir. Guido, te agradecemos mucho la charla y espero que te vaya muy bien con el libro. Un placer, Nicolás. Suerte. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM